Vamos ya. Que Dios les bendiga grandemente. Yo quería decir hoy algo en relación con Israel, pero no solamente con Israel, sino también con el mundo. Si tenemos en cuenta lo que dice en Segunda de Crónicas, capítulo 33, por el versículo 8, Dios le dice allí: si Israel cumple los mandamientos, Dios no apartará su pie de Israel. Si Israel lo entiende así, hay en él voluntad de cumplir los mandamientos, Dios estará con Israel. Pero no solamente con Israel, también con los vivientes que estamos en esta tierra. Dios quiere que nosotros, los vivientes en esta tierra, vivamos en paz. Pero el ser humano, despreciando la palabra de Dios, entonces él mismo se está complicando la vida. Dios no se complace en los enfrentamientos. Los enfrentamientos vienen de los humanos. Las guerras, los conflictos los inventan los humanos. Pero Dios respeta nuestra libertad. Y el ser humano, haciendo lo que quiere con su vida, con sus decisiones, muchas veces desemboca en la violencia. ¿Quién gana en los conflictos, en las guerras? Unas personas ganan la guerra. Pero es verdad, de todos los bandos mueren los seres humanos. Ahí podemos entender que los conflictos son negativos para los humanos. Pero en esos conflictos hay alguien que gana. Esto que voy a decir, seguramente a muchas personas no les va a gustar. Los fabricantes de las bombas, de los tanques, los portaaviones, esas armas que están muy de moda, a esa gente que lo fabrica, ellos quieren que haya conflictos para de esa forma vender esas armas que Dios no las recomienda. De esa forma esta gente acumula dinero. Y esto los moradores que estamos en esta tierra lo tenemos que entender. Eso no viene de Dios. La violencia no viene de Dios. De Dios viene la paz, la armonía. Dios no se complace en eso. Pero el ser humano, cuando se distancia de Dios, desemboca en todo eso. Por eso los que estamos en esta tierra tenemos que estar claros que tenemos que depender de Dios, no solamente Israel. Por eso para Israel hay una respuesta. También para los palestinos. Dios quiere que yo lo entienda así, que los humanos lo entendamos así. Lo bueno sería, en mi opinión, esta es mi opinión, que esos dos países se uniesen para que terminasen los conflictos. Y se sirven de estos países esos grupos terroristas para hacer desastres,
Aquí hay una pregunta. ¿Cuál es el Dios de estos grupos terroristas que nos faltan? ¿Es un Dios matón o es el diablo? Los que estamos en esta tierra tendríamos que entenderlo todo eso así. Esas criaturas, esta es mi opinión, son dirigidos por el diablo. Y él lo que quiere es destruir, matar, enfrentar, que haya enfrentamiento. Él se complace en eso. Por eso el diablo está en contra de Dios. En cambio, Dios es comportamiento, armonía. Por eso nosotros los humanos tenemos que estar claros que tenemos siempre que escuchar la palabra de Dios. Pero el ser humano no siempre lo entiende eso así. Y no solamente hay conflictos en esos países, en otros países también hay conflictos. Dios quiere que nosotros despertemos, entendamos cómo debe ser nuestro comportamiento. Cuando todas las criaturas de esta tierra lo entendamos, que tenemos que depender de las normas que Dios ha dejado, este mundo habrá paz. Dios no se complace en la guerra. Pero los humanos, dejándose llevar por sus pensamientos, sus ideas, hace posible los enfrentamientos. Ojalá que los que estamos en esta tierra lo pudiésemos entender y en nosotros hubiese la voluntad de escuchar la palabra de Dios. Y entonces, cuando el ser humano lo entienda así, no va a haber esos enfrentamientos, va a haber paz. En esta tierra no hay paz. Porque el ser humano, en él siempre predominan sus pensamientos. Si en mí predominan mis pensamientos, mis determinaciones, ¿dónde queda la voluntad de Dios? Por eso Dios, que nos ama grandemente, nos hace entender cómo debe ser nuestro comportamiento. Que nosotros nos dejemos llevar por su palabra. Que lo tengamos en cuenta a Dios. Porque nosotros todos somos hechura de Dios. Aquí nos encontramos porque Dios lo ha determinado. Pero Dios respeta nuestros actos, nuestra voluntad. Y el ser humano, despreciando la palabra de Dios, hace posible estos encuentros violentos. Por eso nosotros tenemos el deber de vivir como Dios quiere. Pero el ser humano no siempre eso lo entiende así. Siguiendo pues este relato en relación con Israel, yo pues quería leer aquí algo en Levítico capítulo 26, versículo 3 en adelante, dice así: si cumplís mis leyes, si guardéis mis mandamientos y los ponéis por obra, yo mandaré las lluvias a su tiempo, la tierra dará sus frutos y los árboles de los campos darán lo suyo. La trilla se prolongará entre vosotros hasta la vendimia.
y la vendimia hasta la sementera, y comeréis vuestro pan a saciedad, y habitaréis en seguridad en vuestra tierra. Daré paz a la tierra, nadie turbará vuestro sueño, y dormiréis sin que nadie os espante. Haré desaparecer de vuestra tierra los animales dañinos, y no pasará por vuestro país la espada. Aquí podemos entender lo que Dios le hacía entender a Israel. Si cumplían los mandamientos, iban a tener pan a saciedad, iban a tener abundancia. Hoy en muchos países hay escasez. Esos países, quien quiera que sea, también tienen que entender que tienen que cumplir los mandamientos. Y aquí les dice que si lo cumplían, no iba a pasar la espada, la guerra, lo que ahora está viviendo Israel. Ojalá que este pueblo y los demás pueblos de esta tierra lo podamos entender. Pero no siempre el ser humano lo entiende, porque vive como quiere sin la dirección de Dios. Por eso es importante que nosotros los humanos entendamos que tenemos que cumplir los mandamientos. Si también tenemos en cuenta lo que dice en Isaías 48, versículo 18, dice así: oh, ustedes, si hubieran puesto atención a mis mandamientos, como un río sería la paz y la justicia como las olas del mar. Ahí se dice claramente. Ahí podemos entender que tenemos que ser justos. Lo que menos abunda en esta tierra es la justicia. Porque el ser humano casi siempre va a lo suyo. Y hay en muchas ocasiones que el ser humano no le importa llevarse a quien quiera que sea por delante. Con tal de surgir, vive lo que él quiere. Dios lo permite. Por eso hay conflictos, sufrimientos que proceden todo el tiempo del ser humano. Nosotros tenemos que entenderlo así, que tenemos que escuchar la voz de Dios. Pero el ser humano no lo entiende así y vive lo que quiere, y él mismo se está destruyendo a sí mismo. Dios también le dice al pueblo de Israel, eso lo encontramos en Isaías 51, versículo 12, yo seré tu consolador. Por eso hay una respuesta para Israel. No solamente para Israel, para todos los que estamos en esta tierra. Por eso hoy el ser humano, en él tendría que haber la voluntad de acatar la palabra de Dios. Y entonces Dios derramaría bendiciones. Pero los humanos parece o damos la impresión que nos bastamos a sí mismos. Contradictorio. Por eso nosotros tenemos que estar claros que tenemos siempre que escuchar su voz, ser humildes. Pero al ser humano le cuesta entenderlo todo eso. Hace lo que quiere, vive lo que quiere, y por eso el ser humano experimenta tanto dolor. Nosotros tenemos que estar claros que nos encontramos aquí por voluntad de Dios. Y Dios quiere que yo escuche su palabra. Que yo adopte el modo de vida que Dios quiere.
Dios a mí no me ordena que mate, que destruya, que robe. Dios me hace entender que tengo que rendirle culto a Dios. Aquí también dice, en esos 20, versículos 4 al 6, no tendrás otro Dios fuera de mí porque es un Dios celoso. Ay, Dios le hacía entender al pueblo de Israel cómo tenía que comportarse. Ellos muchas veces se dejaban llevar por la idolatría. Y hoy en la actualidad, en algunas partes, en algunas personas, predomina la idolatría. Entonces Dios lo permite, pero Dios está en desacuerdo con ese proceder. Por eso nosotros los humanos somos responsables delante de Dios de nuestro comportamiento. También tenemos en cuenta lo que encontramos en eso capítulo 32, versículo 11 en adelante, cuando Moisés subió al Sinaí. Ya los 40 días que él estuvo allí, este pueblo Israel se dio a la idolatría, lo que Dios abomina. Y por eso, luego Moisés tuvo que interceder para no castigar al pueblo de Israel. Ojalá que hoy el pueblo de Israel no esté involucrado en la idolatría. No solamente Israel, también los demás pueblos. Tenemos que entender que somos hechura de Dios. Nadie aquí se encuentra por su propia voluntad. Esto y los vivientes que estamos en esta tierra lo tendríamos que entender así. Pero todas las personas no lo entienden. Por eso Dios quiere que yo escuche su palabra. Que yo siempre dependa de sus normas. Y sabiduría es cumplir los mandamientos. Teniendo en cuenta lo que dice en Deuteronomio capítulo 4, versículo 6. Eso es sabiduría. Cumplir los mandamientos. Por eso todo estriba en el ser humano, que en él haya voluntad de cumplir los mandamientos. Mientras que el ser humano no llegue a esa conclusión, en él no haya voluntad, estará perdiendo el tiempo. Y por eso el mismo ser humano se está destruyendo a sí mismo. Estas armas que están fabricando es para destruir al ser humano. Y al ser humano, esta es mi conclusión, lo están convirtiendo en una máquina. Así. Esa es la lógica, los pensamientos, las determinaciones, las perversidades de los humanos. Dios lo permite, pero Dios no ordena que los humanos se enfrenten. Por eso, para mí entender, la paz depende de que nosotros acatemos la palabra de Dios. Mientras que el ser humano la esté despreciando, para mí despreciar la palabra de Dios es despreciar a Dios y despreciar la salvación. Que con esto de la salvación muchas personas no están muy claras. De hecho, son pocas las personas que se preparan para la salvación. El ser humano se prepara para surgir, que se den sus proyectos, acumular bienestar, riquezas. Pasajero todo. Lo importante es que en esta vida que Dios me ha concedido, yo me prepare para el día de mi partida. Estoy
los que estamos en esta tierra lo tendríamos que entender. En las academias, los centros de enseñanza, los profesores, los otros, los medios de comunicación, los políticos, tendrían que hacer entender al ser humano que tiene que cumplir los mandamientos. Así de sencillo. Pero el ser humano muchas veces no le da importancia a la palabra de Dios. Y por eso consigue la guerra. Nosotros tenemos que estar claros que somos hechura de Dios. Aquí no nos encontramos nadie por nuestra propia voluntad. Yo estoy aquí por voluntad de Dios, para cumplir una misión, rendirle culto a Dios. Cuando los moradores que estamos en esta tierra lo entendamos así, Dios derramará bendiciones, porque Dios tiene mucho para derramar. En la parte que dice, el que siembra escasamente, cosecha escasamente. Y también lo que uno cosecha es porque antes lo ha sembrado. Nosotros tenemos que estar claros que nosotros tiene que haber ese deseo de unirnos a Dios a través de su palabra. Siguiendo este tema en relación pues con Israel, pues aquí Dios le dijo a un joven, Gedeón, le dijo algo así. Gedeón alzó allí un altar a Yahvé y le llamó Yahvé Salón, que todavía existe, en Ofra de Abiezer. Aquella misma noche le dijo Yahvé a Gedeón, toma el toro gordo de tu padre, el de 7 años, derriba el altar de Baal que tiene tu padre, y tala la acera que está cerca. Construye luego un altar de Yahvé en la cima de ese fortín, con piedras de aparejo, y tomando luego el segundo toro, lo ofrecerás en holocausto sobre la leña de la acera que talarás. Tomó pues Gedeón 10 hombres de entre sus criados e hizo como le había mandado Yahvé. Aquí vemos pues lo que Dios le mandó a este joven para que fuesen liberados de esos pueblos que los esclavizaban, que era impedimento el altar que tenía el padre de este muchacho. Y también la acera. Ellos por naturaleza pues daban culto a sus dioses, que ellos mismos se los imaginaban y le rendían culto. Por eso, para que él pudiese vencer a los adversarios, era necesario que ese ídolo que tenían era derribado. Hoy nosotros, los humanos, también podemos tener ídolos que nos impiden acercarnos a Dios. Hay muchas cosas a los humanos que nos distancian de Dios. Por eso yo tengo que analizar mi vida. Si lo que hago agrada a Dios o no agrada a Dios. Es muy fácil uno identificarse de una religión o de otra religión. Una cosa son las religiones y otra cosa es ser de Cristo. Hay muchas personas que se identifican así. Yo soy de esta religión, de la otra religión. Para mí he llegado a la conclusión: la salvación no es ni a través de la jerarquía ni de la religión,
sino a través de la fe y el comportamiento. Por eso nosotros tenemos que estar claros cómo debe ser nuestro comportamiento. Y esto pues tiene que ser luz para nosotros cómo debe ser nuestro comportamiento. Que todo lo que sea impedimento que nos distancie de Dios, nosotros tenemos que romper. Por eso nosotros tenemos que estar claros qué es lo que agrada a Dios o le desagrada a Dios. Y estas criaturas, este pueblo, casi todo el tiempo caían en el mismo error, en la idolatría. Dios lo permitía, pero estaba en desacuerdo. Y no solamente era el pueblo de Israel, sino los demás pueblos que estaban junto de ellos. También si vamos a lo que dice en Primera de Reyes, capítulo 6, por los versículos 11 al 13, Dios le dijo a Salomón que si cumplía los mandamientos, Dios iba a estar también con él. Esta es mi conclusión. Si Israel cumple los mandamientos, ninguna potencia, por más potente que sea, va a poder con Israel. Quizás ellos lo ignoran y los demás pueblos, los adversarios, los que no están de acuerdo con Israel, lo tienen también que entender. Porque es coincidencia que Israel es elegido por Dios. Es su pueblo amado, también los demás. Pero Dios sabe por qué. Dios puso su mirada en Israel, pero Dios también nos ama a los demás. Le quiero mencionar otra cita, que es en el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 12. Dice así: a los suyos vino, pero los suyos no recibieron. Pero a tanto le recibieron, los llaman hijos de Dios. Yo entiendo que vino por el pueblo de Israel. Quizás muchos no lo recibieron, pero aquellos que le reciben, sean de Israel o sean de otro pueblo, Dios va a estar con ellos. Hoy los que estamos en esta tierra, lo tenemos que entender así. Por eso es importante que uno pues un tiempo se lo dedique a investigar las Escrituras para que uno sepa cómo se tiene que comportar. Por eso hoy Dios quiere que todos los humanos que estamos en esta tierra tengamos información, que investiguemos las Escrituras, para que nosotros nos sujetemos a su palabra. Y de esa forma Dios tendrá misericordia, no solamente del pueblo de Israel, sino también de las demás personas. Porque todos somos hechura de Dios. Dios quiere que nosotros tengamos comportamiento. Y estos pueblos que están en desacuerdo con Israel, lo tienen que entender así. Yo quiero decir algo en relación con todo esto. Los musulmanes, no tengo nada contra ellos. Los islamistas, los budistas, los hindúes, los comunistas, tienen que empezar todos por Cristo. Cristo es la respuesta para este mundo. Y el comunismo va en contra de la fe, en contra de la libertad, en algunos casos, y en contra del bienestar. Ellos lo tienen que entender, porque ellos son hechura de Dios. Todas las personas que mencioné anteriormente tienen esas creencias. Aún falta más. Y los capitalistas, que parece que el capitalismo
y el comunismo son opuestos. Bueno, pues para los capitalistas hay una respuesta también. Si tenemos en cuenta lo que predicaba Juan el Bautista, que dice allí: el que tenga 2 túnicas, que de una que no tenga. Por eso los capitalistas tienen que compartir. Y las otras tendencias, hay veces que divulgan ciertas cosas, la igualdad, el comunismo. Aquí hay una pregunta. Las altas esferas del comunismo, ellos viven pobremente. Los moradores de esta tierra nos tenemos que dar cuenta de eso. Es muy fácil decirle a la otra persona lo que tiene que hacer. Para eso es importante que yo lo haga primero. Esta es mi creencia. Quizás esto que yo estoy diciendo a muchas personas no lo van a entender. Pero mi fe, mi creencia en Dios me compromete a expresarme en esta forma. No me las quiero dar de inteligente ni de profeta tampoco. Pero bueno, lo que Dios ha puesto en mi mente, yo lo tengo que divulgar. Porque Dios nos ama grandemente a todos. Y Dios quiere que nosotros dejemos llevar por su palabra. Las personas que mencioné anteriormente, las tendencias, todos los que estamos en esta tierra somos hechura de Dios. Yo no vine aquí por voluntad de Buda, ni del otro. Yo vine aquí, o estoy aquí, por voluntad de Dios. Y todos los humanos estamos aquí por voluntad de Dios. Por eso Dios me exige a mí, me compromete a rendirle culto a Él. En Filipenses 2:10 dice allí: al nombre de Jesús toda rodilla se doble, en la tierra y en la misma. Toda lengua proclame Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Toda lengua tiene que alabar a Dios. Teniendo en cuenta lo que dice aquí en el Génesis, capítulo 12, pues dice así, versículo 3 en adelante: y bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan, y serán bendecidas en ti todas las familias de la tierra. Vemos aquí lo que dice, no solamente para el pueblo de Israel, sino para todos. O sea, que los que maldigan al pueblo de Israel serán malditos, pero los que lo bendigan, yo voy a estar con ellos también. Estos adversarios lo tienen que entender. Que Dios quiere que todos tengamos comportamiento. Por eso, en el caso de Dios, según su parecer, sobran los enfrentamientos. Dios no se complace en que esos dos pueblos y los demás se enfrenten. Nosotros, los vivientes de esta tierra, tendríamos que entenderlo así. Por eso los humanos, como ya dije anteriormente, son los que preparan los enfrentamientos, los conflictos. Porque el ser humano es así. Porque el ser humano no le da importancia a la palabra de Dios. Por eso nosotros tenemos que estar claros que lo más importante sea agradar a Dios. Pero todos los humanos no lo entienden así. Por eso si uno escudriña las Escrituras, uno se puede dar cuenta
cómo tenemos que proceder delante de Dios. Y también respetarnos los unos a los otros. En esta tierra muchas veces no hay respeto. Y el más poderoso, en algunos casos, se aprovecha del más débil. Dios lo permite. Pero esas criaturas que proceden así, que abusan de los demás, que se aprovechan de los demás, que aplastan a los demás, tendrán que rendir cuentas a Dios. Y Dios nos va a dejar impune, a no ser que ellos se arrepientan. Esto y los que estamos en esta tierra tenemos que entenderlo así. Que tenemos que tener comportamiento. Ahí podemos entender cómo es Dios. Dios no se complace en las injusticias. Dios se complace en el orden. Que respetemos sus normas. Y entonces este mundo que Dios ha creado tendrá paz. El ser humano se está destruyendo a sí mismo. Se enfrentan uno con el otro. Por eso nosotros lo tenemos que entender, dejarnos llevar por su palabra. Si tenemos en cuenta lo que dice en el segundo capítulo de Jeremías, versículo 13, dice así: hoy mi pueblo ha cometido un doble error, dejarme a mí las fuentes de agua viva para excavarse cisternas que no pueden retener el agua. Mi conclusión es que al dejar a Dios, le iban a rendir culto a otros dioses. Hace esa comparanza. Y por eso, cuando el pueblo de Israel se distanciaba de Dios, le venían las tribulaciones. En algunos casos la lluvia no venía a su tiempo. Las langostas, las plagas destrozaban los sembrados. Los demás pueblos los escarnecían. Por eso, si el pueblo de Israel sigue estas normas, estas citas, si ellos se vuelven a Dios, y los demás pueblos también, Dios derramará misericordia. Esto y los que estamos en esta tierra, tengamos la creencia que tengamos, tenemos que entenderlo así. Porque no somos hechura de Dios. Y Dios quiere que nos sujetemos a su palabra. Esto al ser humano le queda demasiado grande. Y por eso el ser humano, dejándose llevar por sus pensamientos, se destruye a sí mismo. No hace falta ser inteligente para no darse cuenta que es así. Ojalá que esto que yo estoy mencionando lo puedan entender las demás personas que tengan la oportunidad de ver y escuchar este video. Porque Dios quiere que yo me prepare para el día de mi partida. Pero el ser humano eso no está muy claro con la salvación. Se queda con lo que el mundo le ofrece. Pero este mundo no todo es bienestar. No todo son placeres, que el ser humano se deja llevar por eso. No es todo economía. Es muchas veces sufrimiento. Y hay veces que el sufrimiento es producto de nuestro comportamiento. Porque el ser humano lo hace posible. Encontramos en Eclesiastés 12:1, dice así: acuérdate del Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días saciagos y digas, no tengo contentamiento. Yo entiendo que la juventud y toda la vida para que uno se acuerde de Dios, le rinda culto a Dios, se deje llevar por su palabra. Pero el ser humano no lo entiende así. Y el mismo se está destruyendo. Las personas que se involucran en los vicios, en las inmundicias, con el tiempo eso tiene repercusiones
Es así, la actitud de los humanos que estamos en esta tierra. Tuviendo en cuenta lo que dice en Segunda de Crónicas, capítulo 7, versículo 14, dice así: si mi pueblo, sobre el que se invoca mi nombre, se humilla, se aparta de sus malos caminos, ruega, me busca, yo lo oiré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Si este pueblo se humilla, cambia su comportamiento y clama a Dios, Dios tendrá misericordia. Porque Dios es misericordioso. Y dice que iba a sanar su tierra. Si la tierra está contaminada de las plagas, de las enfermedades, de muchas cosas que nos abruman, también al pueblo de Israel. Por eso el pueblo de Israel tiene que escuchar esta cita y las que mencionamos anteriormente. También hay que tener en cuenta una cosa: todas las personas que van a la iglesia no son pueblos de Dios. Entonces, lo que se considera pueblos de Dios, no solamente ellos, también nosotros, tenemos que cambiar nuestra conducta, nuestro comportamiento. Y Dios tendrá misericordia. También quiero yo agregar algo ahora, lo que dice en Jeremías, capítulo 23, versículo 22, dice allí: se han asistido a mi consejo, que hagan oír mis palabras a mi pueblo, para que se convierta de sus perversos caminos. En aquellos tiempos de Jeremías había falsos profetas. Hoy también puede darse eso. Por eso Dios conocía lo que había en esos falsos profetas y decían cosas que no procedían de Dios. Hoy muchas personas también pueden decir cosas que no están respaldadas en la palabra de Dios. Por eso nosotros, hermanos, tenemos que estar claros cómo debe ser nuestro comportamiento, lo que divulguemos, que esté respaldado en la palabra de Dios. Hoy, con la propaganda que está tan extendida, la radio, la televisión, tantas y tantas cosas, en algunos casos al ser humano lo pueden estar confundiendo. En algunos casos los políticos, otras personas. La gente al escucharlos los puede creer o no los puede creer. Si lo que ellos dicen está respaldado en la palabra de Dios, uno lo tiene que escuchar. Ahora, si no, rechazarlo. De Dios viene la paz, la justicia, el comportamiento. De los humanos viene la inmundicia, el enfrentamiento, las perversidades que nos faltan. Muchas cosas que al ser humano lo esclavizan de eso y lo distancian de Dios. Por eso yo, al escuchar lo que me diga en la calle, tengo que entender si eso viene de Dios o es de los humanos. Si es de los humanos, yo lo tengo que rechazar. Si viene de Dios, yo me tengo que dejar llevar por lo que he escuchado. Teniendo en cuenta lo que hemos redactado en el vídeo anterior, pues en relación con Israel, ahora yo quiero recitar aquí unos versículos que están pues en relación con Israel. Dice así: tomad, mujeres
y engendrad hijos e hijas, dad mujeres a vuestros hijos y maridos a vuestras hijas, y tengan hijos e hijas, multiplicaos allí en vez de disminuir. Procurad la prosperidad de la ciudad a donde os he deportado y rogad por ella a Yahvé, pues su prosperidad será vuestra prosperidad. Porque así dice Yahvé de los ejércitos, Dios de Israel: no os dejéis engañar por vuestros profetas que habitan entre vosotros, y por vuestros adivinos no escuchéis sus sueños, porque mienten. Cuando os profetizan en mi nombre, yo no los he enviado. Oráculo de Yahvé. Aquí vemos pues lo que Dios les recomienda a Israel: que engendren hijos e hijas. Hoy los humanos de esta tierra en muchas ocasiones estamos contradiciendo lo que dice. Me refiero a esas mujeres que en la actualidad se provocan abortos. Igualmente que los médicos que dan su aprobación. También los gobiernos que legalizan los abortos. Eso lo ven desde Dios. Estas criaturas, los que he mencionado, tendrán que rendir cuentas a Dios. Dios quiere que haya número de personas, pero la gente es muy lógica. Y algunas personas, alguna mujer dirá que ya tiene varios hijos, tiene problemas económicos, ¿cómo podrá subsistir? Esa es la lógica humana. Por encima de nuestros razonamientos, de nuestros argumentos, está Dios. Y cuando los humanos dependamos de Dios, Dios tendrá una respuesta. Pero al ser humano le cuesta entender que tiene pues que confiar en Dios. Y también ahí dice que entre ellos iba a haber falsos profetas, siempre existen. También se refiere a los adivinos, hechiceros, todas estas personas que no los envía Dios. Ellos siguen sus rituales y la gente los escucha y los confunde. Dios dice en alguna parte que no nos vistimos con los adivinos, con los brujos, para que no nos contaminemos. Y yo me sorprendo, muchas personas frecuentando la iglesia, y antes que vienen a mí para que yo interceda, ya se han visitado con esa gente. Negativo. Pero los humanos procedemos en esa forma. Por eso el ser humano tiene que estar claro en su fe. Tiene que consultar a Dios, dirigirse a Dios. Si tenemos también en cuenta lo que dice en Jeremías capítulo 33, versículo 3, dice así: llámame a mí y yo te contestaré y te mostraré cosas ocultas que tú no conoces. No antes que consultar a esta gente que son usadas por el diablo, tendrían que ir directamente a Dios, y Dios tiene la respuesta. Pero los humanos no lo entienden así, o no lo entendemos así en algunas ocasiones, y uno se consulta con esas criaturas, que ellos están confundidos, y aquellas criaturas que los visiten los van a confundir. Y hay veces
que los mismos políticos se consultan con ellos. Esta es mi conclusión. Un político que va a consultarse con un brujo, no está esa persona capacitada para administrar justicia. Porque ellos no tienen contacto con Dios, con la oscuridad. Entonces, estas personas que se asesoran de los brujos, si son políticos, entonces, ¿qué pueden aportar para la sociedad? Nada positivo. El ser humano, el político, quien quiera que sea, antes que consultar con estas criaturas, tiene que ir a Dios. Pero al ser humano le cuesta entender todo eso. Dios está por encima de nuestros conocimientos. Y en Dios está la justicia. En los humanos está la injusticia, el desorden, una serie de cosas que venimos arrastrando. Por eso nosotros tenemos que estar claros cómo tenemos que proceder delante de Dios. Y esto es frecuente en muchas personas que van a esta gente. Dando continuidad a estos mensajes, pues me quiero arrancar en Deuteronomio, capítulo 28, por el versículo 58 en adelante. Dice así: si no cuidas de poner por obra todas las palabras de esta ley escritas en este libro, temiendo este glorioso y terrible nombre de Yahvé, tu Dios, hará Yahvé portentosos tus azotes y los azotes de tu descendencia, azotes grandes y continuos, enfermedades graves y obstinadas. Arrojarás sobre todas las plagas de Egipto, ante las cuales te aterrorizaste, y se pegarán a ti. Vendrán sobre ti toda otra clase de enfermedades y azotes no escritos en el libro de esta ley. Yahvé te los echará encima hasta que seas exterminado. Quedaréis pocos cuando erais como las estrellas del cielo en muchedumbre, por no haber escuchado la voz de Yahvé tu Dios. Así como se gozaba Yahvé en vosotros, haciéndoos beneficios, multiplicándoos, así se gozará sobre vosotros, arruinándoos y destruyéndoos. Así seréis exterminados de la tierra en que vais a entrar para posesionaros de ella. Aquí vemos que Dios les advierte cómo tenían que proceder si no cumplían los mandamientos. Dios les iba a mandar esas enfermedades. Enfermedades que tampoco estaban escritas en el libro. Y hoy esas enfermedades nos pueden también alcanzar a nosotros, los vivientes de esta tierra. Porque también nosotros, a decir verdad, no siempre estamos viviendo sus mandatos. Por eso Dios, que nos ama grandemente, nos hace entender cómo tenemos que proceder. Hoy los moradores que estamos en esta tierra lo tendríamos que entender. Pero decir verdad, son pocas las personas que lo entienden, que hay que cumplir los mandamientos.
Y aquí, si no lo cumplían los mandamientos, Dios iba a proceder en esa forma. Dios quiere que nosotros le pongamos interés a su palabra, para que de esa forma Él pueda derramar bendiciones. Pero nosotros, dejándonos llevar por nuestra lógica, por nuestros pensamientos, despreciamos la palabra de Dios. Y por eso en algunos casos, o en bastantes, surgen enfermedades, tribulaciones. Por todas partes, tribulaciones. Porque no hay interés en nosotros en vivir la palabra de Dios. Hoy los moradores que estamos en esta tierra, quien quiera que sea, que tenga la creencia que quiera que sea, tendría que entenderlo así. Escuchar la palabra de Dios para que nosotros se dé el cambio, agrademos a Dios. Pero el ser humano no lo entiende así. Hace lo que quiere, vive lo que quiere y se confunde. Dios es muy claro en sus determinaciones. Por eso nosotros siempre tenemos que estar atentos a escuchar la palabra de Dios, para que Dios pueda cumplir en nosotros lo que se ha propuesto. Él quiere que nosotros tengamos paz. Pero el ser humano, como no le da crédito a la palabra de Dios, se distancia de Dios y se enfrenta el uno con el otro. Eso no viene de Dios. Esa es la mala información que nosotros estamos albergando dentro de nosotros. Porque nosotros predominan nuestros pensamientos, nuestras acciones, nuestras mentiras, nuestras perversidades, idolatrías, injusticias que no faltan, orgías, avaricia, enfrentamiento, violencia por todas partes. Dios lo permite, pero Dios está en desacuerdo con ese proceder. Por eso nosotros los humanos somos responsables delante de Dios de nuestro comportamiento. Y por eso el ser humano casi todo el tiempo está viviendo sufriendo. Este era el caso del pueblo de Israel. Ojalá que reflexione el pueblo de Israel, no solamente él, también los que no son pueblo de Israel, porque Dios es de todos. Aquí nos encontramos todos por voluntad de Dios. Y Dios quiere que lo tengamos en cuenta, que le rendamos culto a Él, porque somos hechura de Dios. Esto es, los moradores que estamos en esta tierra lo tendríamos que entender. Pero decir verdad, esta es mi conclusión, son pocas las personas que lo entienden, porque en el ser humano predominan sus pensamientos, una serie de cosas que contradicen la palabra de Dios. Por eso a mí me compromete lo poco o lo mucho que hay dentro de mí, divulgarlo para que alguna persona lo pueda escuchar o pueda ver todo esto que estamos aquí redactando, para que tenga la oportunidad de arreglar su vida delante de Dios. Pero Dios respeta nuestra libertad. Y yo puedo escuchar a quien quiera que sea, y luego puedo yo actuar como yo crea conveniente.
pero el ser humano ya es responsable delante de Dios cuando ha escuchado su palabra, ya queda en el que la vio o no la vio. Si también tenemos en cuenta lo que dice en Lucas 12:47, dice así: aquel siervo que conociendo la voluntad de Dios no la hizo, de azotes recibirá muchos. Que Dios les guarde grandemente y lo dejamos de momento.